Gracias. Entonces, repito, para resolver este problema, lo primero que yo analizo es, o parto del hecho que conozco el radio de separación entre estos dos, que para este caso es 1.5 por 10 a la 11 metros, ¿cierto? Esto de aquí pues salió es porque había puesto que aquí queda la fuerza gravitacional. Entonces, si yo conozco el radio de Profe, una pregunta. Ese 1.5, ¿de dónde le salió ese? ese es un dato que, por eso dice, partiendo del hecho de que yo conozco, Ujú. ese dato me tocó consultarlo, salió de internet, Ah, listo, profe. lo consulté. ¿Sí es claro o no? Sí, profe. Listo. Entonces, partiendo de ese hecho que yo conozco ese radio aquí, medido en metros, no se ve, medido en metros esto. Entonces yo analizo dinámicamente el sistema y digo, dinámicamente, ¿qué es? Analizar las fuerzas que están actuando sobre este sistema. Es decir, es como que si dibujara un plano cartesiano aquí. Entonces digo, pues, ¿qué fuerza está actuando? Primero, la fuerza de atracción que le hace el Sol a la Tierra. ¿Y hacia dónde es eso? Pues hacia la masa más grande, que sería hacia la masa del Sol. Listo, esa la entiendo. Sin embargo, digo, si solo existe esa fuerza, si solo existe esa fuerza, entonces la idea es que, ¿cómo así que esta vaina no se cae? ¿Por qué no lo atrae? ¿Por qué el Sol no hace que esto se venga hacia acá? Porque existe una fuerza que compensa el sistema. Y esa fuerza que compensa el sistema se conoce como la fuerza radial, que es la segunda de las fuerzas que vamos a ver el día de hoy que operan a distancia. A esta fuerza radial también en los textos se la conoce como la fuerza normal, central, centrípeta o centrífuga. En este caso es una fuerza que hace que esto se compense hacia arriba. En muchos textos también le llaman a esta fuerza como una fuerza virtual. ¿Por qué virtual? Porque en realidad yo no la dibujo en un diagrama de fuerzas, sino que en realidad esa fuerza es a lo que yo igualo mis fuerzas en total. ¿Cómo así? Miren, esa fuerza radial, primero que todo, tocaría definirla. Entonces, esa fuerza radial yo voy a decir que es igual, como me dice la segunda ley de Newton, a masa por aceleración, ¿cierto? Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. Que una fuerza total debe ser igual a masa por aceleración. Solo que aquí esta masa debe ser la masa de la Tierra para este problema. Y esta aceleración es la aceleración que nosotros miramos en el movimiento circular, que se llamaba aceleración radial, ¿cierto? Por tanto, la fuerza radial me queda igual a masa por aceleración radial. Pero ¿cuál era la aceleración radial? La aceleración radial, ustedes recuerdan que era igual, o la aceleración centrípeta también se llama, o central, o centrífuga. Yo les decía eso hoy cuando les dictaba cinemática. Y la aceleración radial, ¿se acuerdan que la habíamos definido como velocidad al cuadrado, ¿cierto? Velocidad al cuadrado, así, sobre el radio. Es decir, que esta fuerza radial, que también es una fuerza que opera a distancia, yo la puedo definir de esta manera, como masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa sería la fuerza radial. ¿Dónde esta velocidad, cuál velocidad viene siendo? De una vez lo especifico aquí. Donde esta velocidad que aparece aquí es la velocidad tangencial. Y esa velocidad, esta es la tangencial, aunque se está moviendo la Tierra alrededor del Sol. Y esa velocidad tangencial, ¿a qué era igual? Si ustedes recuerdan, esa velocidad tangencial era igual
a W, que era la velocidad angular, sobre el radio. ¿Y eso de dónde lo saqué? De decir, ¿se acuerdan que habíamos definido que W era igual a qué? ¿De dónde saqué eso? Así, punto y coma. Yo le había dicho que W era igual a la velocidad, que la velocidad, perdón, eso está mal, ¿no? Perdón. Esta es la velocidad tangencial, ya la estaba despejando. La velocidad tangencial es igual a W por L. A eso es igual la velocidad tangencial. W es que es velocidad tangencial sobre L. Pero en este caso me quedaría que la velocidad tangencial es W por R. Por tanto, si yo quisiera, pudiera decir esto. O sea, que esto es igual a ¿qué? A la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, W al cuadrado por R al cuadrado. Pero con el R de acá abajo se iría un R. Entonces me quedaría masa por W cuadrado por R. Esa sería otra forma de escribirlo. Aquí no es por 2R, ¿no? Entonces, más bien escribámoslo aquí. Masa por R por W cuadrado. Ahí, profe, ahí lo que hizo usted fue también cancelar la R que le queda al cuadrado, ¿no? Sí, o sea que te queda W cuadrado por R Ajá, cuadrado por R sobre L. cuadrado. Entonces Ajá. se va una R y queda eso. Ah, O ya. sea, esas son dos formas distintas de expresar esa fuerza radial. ¿Sí? Listo. ¿Y qué con eso? ¿Eso para qué me sirve? Entonces, primero me sirve es para definir la segunda clase de fuerza que opera a distancia, que es la fuerza radial. En un solo problema voy a definir los dos. Y segundo, eso ya me sirve para resolver mi problema. ¿Y cómo lo resuelvo? Entonces digo, bueno, entonces analizo las fuerzas que están actuando aquí. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas estarían en X? Ahí como tengo dibujado eso. Ninguna. Ninguna, cero, chao. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas estarían actuando en Y? Ahí como lo tengo dibujado. La Gravitacional. fuerza radial menos la... Verán, ¿no? Menos la Entonces, fuerza. escúchenme en un momentico con lo que les voy a decir aquí. La fuerza radial es una fuerza que yo no la dibujo en el plano cartesiano. ¿Sí? No. No la dibujo, por tanto no sale en la sumatoria de fuerzas en Y, sino que la fuerza radial es a lo que igualo la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí me hago entender eso o no? ¿Cómo así, profe? Entonces, aquí la única fuerza que está en Y en realidad sería la fuerza gravitacional. Y de hecho negativa. ¿Por qué negativa? Porque está apuntando hacia abajo. Porque hacia abajo. ¿Sí es claro o no? Sí. Esto, como no hay más, uno se pregunta, ¿eso se está moviendo o no se está moviendo la Tierra alrededor del Sol? Sí, se está moviendo. Claro, Eso es entonces, igual a la velocidad, a la fuerza radial, ¿verdad, profe? entonces, eso debe ser igual a una fuerza neta, así como lo hacíamos los ejercicios. Solo que aquí, cuando el movimiento es de tipo circular o hay una curva de por medio, la fuerza neta ya no es solo masa por aceleración, sino que es igual a menos masa por aceleración radial. Y esta es la ecuación que yo Porque, resuelvo. profe, ¿por qué menos? Porque la fuerza radial, yo ya te estoy diciendo, es una fuerza que es virtual. O sea que puede ser la central, centrífuga, centrípeta, normal, radial. Entonces, ¿por qué menos en este caso? Porque la fuerza radial en este caso lo que debe hacer es compensar esta fuerza gravitacional. ¿Sí me hago entender eso o no? Entonces, Sí. si esta fuerza gravitacional es hacia abajo, para compensarla, tiene que ser esta fuerza radial hacia dónde? Hacia arriba. Pero entonces, para que se vuelva cero,
tendría que sumarla de este lado. ¿Sí me hago entender, Luisa? Mm, Luisa, Sí, profe. entonces tendrías que sumarla de este lado para que la suma de las dos fuerzas se haga 0. Por tanto, al pasarla al otro lado, ¿con qué signo te queda? Menos. menos. Con menos. ¿Sí me hago entender o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Ahora, si eso es cierto, entonces los signos menos se cancelarían. ¿Y qué me queda? Me queda entonces que la fuerza gravitacional, que es igual a ¿qué? A la constante de Gavenich por la masa de ¿quién? ¿Cuáles son las masas que están interactuando? La 1 y la 2. La 1 y la 2, pero ¿cuáles son masas de quién? La Masa de la Tierra y del Sol. Eso, la masa de la Tierra por la masa del Sol, ¿cierto? El radio. Sobre el radio de separación al cuadrado. Entonces esto es igual, así, sobre el radio de separación al cuadrado. ¿Sí, no? ¿Sí vamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sobre el radio de separación al cuadrado. Eso debería ser igual ¿a quién? ¿A la masa de quién estoy hablando ahí? Del Sol. ¿Del Sol? ¿Quién es Pues que estamos No, necesitando la estamos en masa la del Tierra, Sol. profe. Esa es la masa de la Tierra. Porque la fuerza radial, ¿quién la está sintiendo? La Tierra. La Tierra, esa es la que está dando vueltas aquí. Entonces eso debe ser igual a la masa de la Tierra por la aceleración radial. Y la aceleración radial ya les dije que era igual a ¿qué? Aquí está, podría ser. La aceleración radial podría ser así, la voy a escribir. A velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Cierto? Sobre el radio. Y esas son las dos, digamos, la ecuación que me resulta. Ahora bien, esto es cierto y entonces analicemos un poquito. ¿Qué se cancelaría en esa ecuación? ¿Qué se cancelaría? ¿Un radio? La masa del Sol, Claro, radio con radio. la masa de la Tierra. Y masa de la Tierra. La masa de la Tierra se va, chao. ¿Sí o no? Ajá. ¿Qué más se cancelaría? Y un radio. Y un radio. Este cuadrado se cancela con este cuadrado. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuánto La masa del equivale la masa de la Tierra? ¿De Sol? ¿Cuánto vale Calcular la masa del Sol? Entonces, de aquí yo ya podría decir lo siguiente. Podría decir, entonces, que la masa del Sol Es igual a igual velocidad ¿a al qué? cuadrado. Velocidad al cuadrado sobre el... Sobre el radio. Velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Por el radio. Sobre la Por constante. R, por R, Por R. Sobre sobre la en la constante. de Gavenich. Sobre la Por R, constante pero de no. Gavenich. Por R. Ajá, sí, por Quedaría R. así. Sobre la constante de Gavenich. Sobre la constante de Gavenich. Ujú. Listo. Ahora, bueno, uno dice, bueno, ya, listo. El radio lo conozco, profe. Aquí está. La constante de Gavenich la conozco, profe. Pues eso es una La constante. velocidad. Ahora necesito conocer cuánto vale la velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad? Aquí ya lo había dicho. La velocidad es igual a W por R. Entonces, esto yo lo podría escribir así si quiero. Entonces me quedaría igual a R, ojo aquí, como es W por R, entonces me quedaría W cuadrado por R cuadrado. Entonces, R a la que quedaría. Quedaría R a la que? Al cubo, ¿no? R al cubo por W cuadrado. Profe, ¿cómo ahí no entendí muy bien esa parte, profe? Aquí, en vez de la velocidad, debes reemplazar cuánto vale la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial vale W por R. Pero como está esto al cuadrado, ¿cómo te queda? W cuadrado por R cuadrado. Entonces, R cuadrado por la R que tengo acá, queda R al cubo. Por W al cuadrado,
sobre la constante de Gavenish. Profe, ¿Listo, lo puedo profe? escribir más arribita, es que no se mira. Ahí, Eso. Gracias. listo. Entonces, hasta ahí yo qué tengo. Entonces uno dice, bueno, hasta ahí yo le entiendo, profe. Pero sigo con la misma incógnita. ¿Por qué? Porque, pues conozco el radio. Listo, conozco la constante de Gavenish. Pero ahora sí, ¿a qué es igual W? ¿Qué es W? ¿Quién me recuerda qué era igual W? MG. Eso no es el peso, ¿no? Velocidad angular. Eso es la velocidad angular. ¿Y a qué era igual la velocidad angular? MG, profe. No, ningún mg, eso no es el peso. Es velocidad angular. ¿Y a qué era igual? Lo voy a hacer en un cuadrito acá aparte. ¿A qué era igual la velocidad angular? Entonces, W A 2pi por exactamente sobre t al es igual a 2 A la longitud de arco, o a la longitud de arco sobre sobre t y todo eso al cuadrado. variación de la, o sea, eso es W, variación del ángulo sobre variación de quién? Del De- tiempo, tiempo. ¿cierto? O también es igual, en este caso, a 2pi sobre el periodo. ¿Por qué 2pi? Porque Porque es ¿cuánto una vuelta completa. es una vuelta completa lo que le está dando la Tierra al Sol? ¿Y cuánto se demora en darle una vuelta completa? 24 horas. ¿Cuánto? 300. Ah, no. Una vuelta completa la Tierra al Sol, ¿cuánto se demora? 365 días. Eso, entonces 365 días, ¿cierto? O sea que esto me quedaría en realidad a 2 pi radianes, 2 pi radianes, las unidades son radianes, ¿cierto? Sobre ¿cuánto? Sobre un año, que es lo que se demora en darle la Tierra una vuelta al Sol. Entonces, sobre un año. Ahora, esto me tocaría pasarlo aquí. Un año me tocaría pasarlo aquí. ¿Segundos? A segundos. Entonces, esto me quedaría así. Esto igual a 2pi. 2pi es 6,28, ¿sí o no? 6,28 radianes. Dividido entre un año. ¿Quién me pasa ese año a segundos? 31 millones Ajá. 557.600 segundos. O sea que eso es 3.1 por 10 a la que. 31 millones 500 ¿qué? 10 a la 7. 3.1 por 10 a la 7 segundos. ¿Sí está bien o no? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, pero Entonces, las unidades de esto serían radianes sobre segundo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Quién tiene una calculadora buena? Y 6.28 dividido entre 3.1 por 10 a la 7 segundos. ¿Cuánto es eso? 6.28 dividido entre 3.1 por 10 a la menos 2 7. por 10 a la menos 7. No. ¿Seguro? 2. Sí. A mí también me suena 2,02 por 10 a la menos 7. 2,02 Por 10 a la menos 7. a la menos 7. Listo, yo les creo. Por 10 a la menos 7. Listo. ¿Eso en qué está medido? En radianes sobre segundo.
Listo. Entonces, por fin tengo resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ahora, con esto, yo ya podría reemplazar en esta ecuación. Entonces, el radio lo conozco, la constante de Cavendish la conozco y W lo conozco. Por tanto, ¿cuánto da la masa del Sol? ¿Quién me la expresa? ¿A qué sería igual esa masa del Sol entonces? Álvaro Córdoba, ¿cuánto te da? Da como 3.03 por 10 a la 15. No, eso no da. La masa del Sol es mucho más grande. Es que se fue la pantalla, profe. Tiene que No, dar no la más. alcancé a copiar bien. A ver, te comparto otra vez la pantalla. Ahí. Eso ahí ya. Por 3, puta. ¿Listo? ¿Quién la tiene? Profe, no sé, pues no, a mí me dio este resultado. 2 punto... Uy, tampoco de números. 725 por 10 a la 637 por 10 a la... por 10 a la menos 3. No. Tiene que ser un número inmenso eso. O sea, es la masa del Sol. Tiene que ser un número grandísimo. Es que, verá, no, me da así, verá, profe. 2.725 637 181 por 10 a la menos 3. No. No, porque ahí sería 0,0. Algo, claro. Ujú. No, tiene que darte Tiene un que dar número inmenso. 1989 por 10 a la 30. ¿Cuánto? Eso debería dar, eso es la masa del Sol, pero Ah, no, eso. no, tampoco. ¿Pero Profe, cuánto les da? Pues? A mí me dio 2,06 por 10 a la 30. Ese sí es el resultado. ¿Pero lo hiciste o lo consultaste? No, no, lo hice aquí en la calculadora. Ah, eso tiene que dar un valor aproximado de, bueno, Ah, algo aquí 2 También me dio ese valor. por 10 a la 30. a la 30. Profe, la masa del Sol, o sea, ¿va a variar o No. ya es una establecida? No, esa es una establecida. Pues sí varía, ¿no? La masa del Sol está cambiando. Pero pues cambian, Sí, digamos, es que porque en la que consulté da 1989 por 10 a la 30. es en 1980, pues eso es 1.9. Tú lo podrías aproximar a 2. ¿Sí me entiendes? Ah, Lo que pasa es que cuando uno tiene estos números tan grandotes, de 10 a la 30, o números muy pequeñitos, por ejemplo, por 10 a la menos 15, 10 a la menos 20, en realidad este valor ya no importa. Esto ya no importa. Lo que importa en esos números tan grandes o tan pequeños es el orden de magnitud, se llama. A eso se le llama notación científica. Entonces este valor, digamos que no es tan necesario. A uno, por ejemplo, la respuesta correcta sería, ¿cuál es la masa del Sol? Entonces es del orden, o es aproximada a 10 a la 30 kilogramos.
esa es la respuesta científica. ¿Sí me entiendes, Luisa? Luisa, Sí, profe. ¿sí? Entonces no es que tu consulta haya estado mal, sino que en realidad lo importante es que esté en orden. Bueno. ¿Listo, chicos? Espera, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya yo estaba rectificando el valor y sí da, sí me dio esa vaina. Había tenido mal una elevación. No, bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Sabes que hay que aprender a Claro. manejar bien la calculadora cuando tengo estos exponentes. Profe, ¿cuántos Claro. queda el resultado? Ah, mire, ahí está. Aquí estaba, tiene que dar en el orden de 10 a la 30. Ah, listo, listo, profe. ¿Sí da o no da? Sí, sí da, profe. A mí sí me dio, profe. Listo. Sí, pues a todos debe darles, ¿no? Bien. Ok, entonces esa es la forma de entender. Entonces ya tengo las dos fuerzas que operan a distancia. ¿Cuáles son? La fuerza gravitacional y la fuerza radial. Esas son las dos fuerzas que operan a distancia. No se olviden que la fuerza gravitacional aparece siempre y cuando haya un contacto físico entre esta masa y esta masa. En cambio, la fuerza radial aparece siempre que el objeto se esté moviendo en una trayectoria circular. Pero esa fuerza radial es la fuerza neta del movimiento. ¿Cómo así la fuerza neta? Es a lo que se iguala el movimiento, así como yo lo igualé aquí. A lo que se iguala el movimiento. ¿Sí es claro o no? Profe, una Cuéntame, pregunta. cuéntame. Si hubiéramos hecho, o sea, como el dibujo anterior, o sea, en forma vertical y así se saca el plano cartesiano, o sea, los valores de y hubieran quedado en X, ¿no? Sí, pero da lo mismo. Ah, si da lo mismo, no importa. No, claro que no. Ah, Tú vale. dices, es que tal si yo me hubiera imaginado que el sol no estaba aquí, sino que el Sino a la sol derecha. estaba, por ejemplo, en la Tierra, digamos, ¿no? Que la Tierra no estaba aquí, sino que estaba aquí, por decir algo. Eso. Claro, pero Ajá. da lo mismo, porque entonces aquí tú dices, bueno, debe existir una fuerza de atracción, ¿no? Sí. Hacia dónde es esa fuerza de atracción? Del Sol a la Tierra, o sea, esa fuerza de atracción sería así, del Sol a la Tierra, ¿sí o qué? Sí. ¿Cierto? Y debe Sí, pero existir, profe, ahí nos harían la sumatoria sobre el eje X. sí, pero da Sí. lo mismo. Entonces aquí, entonces si lo resuelvo aquí, entonces lo escribo aquí. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto da? Sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto da? Menos fuerza. No, ¿por qué menos? Si tú puedes decir aquí está mi No, sistema. Ah, fuerza. Fuerza 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 de gravitacional, gravitación. ¿cierto? de Y ya no gravitación. hay más, Ajá. ¿no? ¿Sí o No. qué? Y eso sería igual a ¿qué? A más masa por A A masa R. por aceleración radial. ¿Por qué? Porque no se olviden que para que esto se compense con esto, entonces esta masa de aceleración radial, yo la debería restar acá. Y entonces pasa al otro lado a sumar. Pero ¿por qué acá era diferente? Ah, pues porque lo que usted necesita conocer es que se deben compensar estas dos fuerzas. O para no complicarse, pues simplemente lo que hay que hacer es que esto tenga el mismo signo. ¿Sí me hago entender eso? Sí, ¿no? Sí, bro. Y listo, y miren, es que si reemplazas aquí, vuelve y te da lo mismo de acá. La fuerza gravitacional a que es igual a masa, a la constante de Gavenich, por la masa de la Tierra, por la masa del Sol, por la separación de los dos al cuadrado, y la aceleración radial a que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, y te vuelve a dar lo mismo. O sea, no importa dónde tú lo ubiques. Ah, ya. Vale, ¿Sí me profe. entiendes? Va a dar lo mismo. Bien, pero es una buena pregunta. ¿Hasta ahí me entienden o no? Sí. Sí, Sí. ¿no?
Bien, entonces hagamos otra cosa. Una vez ya me hayan entendido eso, vamos a resolver un ejemplo muy parecido, pero diferente. ¿Cuál es el ejemplo parecido, pero diferente? Vamos a imaginarnos una pelotica ahora, ¿cierto? Vamos a imaginarnos una pelota. Que esa pelota ahora esté amarrada a una cuerda, ¿cierto? Entonces esté amarrada a una cuerda. Y esa cuerda, supongamos, esté sostenida ahí. ¿Listo? Y entonces me dicen, bueno, me voy a imaginar que esto tiene una trayectoria circular. Entonces, bueno, aquí voy a imaginar que esto tiene una trayectoria circular. Más o menos así. Por tanto, me voy a imaginar la pelotica en estas dos posiciones, en la parte de arriba y en la parte de abajo, llamémosla así. Ahí. ¿Cierto? Y voy a dibujar la cuerda con otro color en la parte de abajo. Entonces me hacen la siguiente pregunta. Si a este punto yo lo llamo el punto A, y a este punto yo lo llamo el punto B, ¿dónde creen que la cuerda se tensiona más? ¿En A o en B? Ese sería el problemita conceptual. ¿Dónde creen que la cuerda se tensiona más? ¿En el punto A o en el punto B? Yo digo en el punto A. Tú dices en el punto A. En el punto B. No, yo digo en Nayo el A, dice profe. en el punto B. Bueno, entonces, por favor, resuélvanlo. Traten de resolverlo. ¿Listo? Mientras ustedes lo resuelven, yo voy a abrir otra sesión de Zoom. ¿Para qué? Pues para que no se nos corte. Ya falta menos de un minuto. ¿Listo? Entonces lo van resolviendo. ¿Ok? Iniciando desde dónde, profe. Desde el Está punto A o dando del vueltas. punto B. Está dando vueltas esto. Pero pues se inicia desde qué punto. ¿Cómo así inicia? Pues o sea, uno empieza a ver desde qué punto, desde el A o del B. Cualquiera de los dos. Tienes que calcular la tensión en A y tienes que calcular la tensión de B y darte cuenta cuál de las dos es más grande para responder la pregunta. Ah, ya, listo, profe. ¿Listo? Bien.